que lo que sucedió hace unos días allá en Ciudad Juárez, pues yo creo que es una tragedia que verdaderamente era la historia de una muerte anunciada. Y yo con esto abro, Tonatiuh. Eh, ¿Qué evaluación haces de lo que sucedió? ¿Era algo que estaba predestinado, digamos, a que iba a suceder dado el abandono del tema de los migrantes en México? Tere, el, no hay eventos de estos que se puedan predecir de esa manera, pero sí era claro desde que el gobierno decidió militarizar la política migratoria, desde que se decidió por los acuerdos con Estados Unidos integrar al ejército en tareas de control migratorio a través de la Guardia Nacional, desde que se decidió militarizar funciones del Instituto Nacional de Migración y convertir a la política migratoria pues en un aparato de fuerza, porque eso está en la naturaleza del ejército, y de convertir la detención de cuasi militar, de contención. En ese va implícito una colisión muy fuerte, va implícito un choque en el sentido metafórico y literal entre personas en movimiento y una estructura dedicada a su freno, contención y eventual repatriación. Entonces ahí el espacio privilegiado que debiera tener los derechos humanos, la consideración de las personas, pues queda desplazado. Y es ese desplazamiento genérico que podíamos prever y que así lo dijimos cuando empezó la militarización de la política migratoria, tiene ahora pues una expresión extrema, radical. Ese crimen describe perfecto esa colisión que te estoy tratando de dibujar, la describe, la retrata, la pone en su expresión más cruda, especialmente cuando vimos en el video que se divulgó, vimos a un incendio iniciando, vimos a personas afuera de la reja esa de, de la estación provisional con indiferencia, cuando las vimos no haciendo algo para prevenir que las personas que estaban en ese área fueran heridas, lastimadas o incluso como ocurrió, que sufrieran la muerte. Esa indiferencia, Tere, retrata en pequeño y en dramático esa colisión que te refiero, porque en el implícito de hacer algo así, de militarizar, de endurecer, de poner barreras, el implícito es que también dejan de tener ese valor tan preciado de la vida y de los derechos de las personas. Quedan desplazados, ya no es lo fundamental. Y si le agregamos, Tere, que efectivamente esa práctica, pues la vimos en las caravanas y en los golpes que les dio en muchos momentos la Guardia Nacional Ujú. o personal del instituto a migrantes, no golpes figurados, sino tal cual, este, que sobre todo pues, lo vimos en distintas ocasiones. Y si le agregas en ese contexto actitudes xenofóbicas, racistas, especialmente las que ocurrieron por parte de la autoridad municipal de Ciudad Juárez, porque tuvieron varias semanas en un discurso súper agresivo, en autorizar o promover que la policía municipal entrara a los comedores de los migrantes, de organismos de la sociedad civil que apoya lo básico de sus necesidades humanitarias. Cuando ves que los detienen en la calle o los persiguen por estar tratando de vender algo o solicitar ayuda económica, pues todo eso sumado, Tere, pues genera un cuadro
en donde la persona es lo último que les importa. La persona queda desplazada como tal, queda ajena a las consideraciones mínimas. Y reitero, el principio de derechos humanos, que son principios además constitucionales, que están en nuestra ley de migración, que están en nuestra ley de refugio, pues los perdemos. Ese cuadro es el que está ahí dibujado, Tere, y que pues nos describe como Estado, como gobierno, como sociedad también, pues en un lugar terrible, en un lugar que, que, que hay que reconocerlo y cambiarlo, rectificarlo.